y vamos a presentarles temas relativos a esta época, a la Semana Santa, pero hoy un estudio muy profundo de nuestra Semana Santa, nuestras raíces, la historia y del por qué la celebramos actualmente tal como lo hacemos. Pero ¿cuál ha sido nuestro pasado? Vamos a conocer datos muy interesantes en este programa porque nos acompaña el doctor en Historia del Arte Fernando Urquizú, actualmente director de postgrados de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, doctor. Claro, es mucho gusto para mí estar ante estas cámaras y ante ustedes para compartir un año más de investigaciones y un año más en la lucha por el rescate de lo que son todas las tradiciones de nuestro país, por la identificación de las mismas y también por tener ese sentido, ¿no? Que tiene que haber una coherencia entre lo que hacemos a nivel de comunicación, lo que hacemos como investigación y lo que le presentamos a nuestro pueblo para que se comprenda a sí mismo. Gracias. Usted lleva más de 30 años estudiando esta temática. Y en esos 30 años, ¿hasta cuándo ha llegado? ¿Hasta dónde se remontan los orígenes que usted ha logrado determinar? Claro, en las manifestaciones de lo que son la Semana Santa tradicional de nuestro país, el origen es desde tiempos ancestrales, ¿no? Estos tiempos ancestrales en los cuales la sociedad prehispánica va a construir unas ciudades pedestres. Por ejemplo, Tikal, Zaculeu, todas las ciudades de nuestro pueblo o ancestrales están hechas para que circulen en ellas sus mercancías, pero tienen un sentido ritual. Una pirámide del sol, una pirámide de la luna, las pirámides de las deidades que tienen que ver con la naturaleza, y luego para hacer recorridas sobre andas por los grandes personajes. Entonces, estos grandes personajes es que en palanquines, que son las antiguas andas, van a ir los grandes señores precedidos de todos estos estandartes, flores, y para que todo eso tenga un sentido ritual, también se van a ornamentar los templos, los antiguos templos, se ornamentaban en las calles, se barrían y también se les colocaban flores que van a tener también un sentido alegórico, simbólico. Y entonces dentro de todo esto es reorientado por los sacerdotes españoles e incorporados al cristianismo. Naturalmente para esto va a haber que realizar ciertos afinamientos también de tipo religiosos que son comenzados desde casi la introducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de los pueblos. Y entonces tiene que utilizarse muchas imágenes religiosas, muchas imágenes y muchas imágenes simbólicas, porque resulta que en España no todos hablaban el idioma castellano, sino se hablaba los distintos idiomas árabes en el sur de España. En la región de Castilla se va a hablar castellano, en Cataluña se va a hablar catalán, en el norte otros idiomas. Entonces es una cuestión bien difícil. Y vienen a encontrar otros pueblos en el siglo XVI, en donde nosotros actualmente podemos identificar, por ejemplo, la cultura chinca, 23 idiomas mayas, más los garífonas que se sumaron posteriormente a este proceso, pero lo que tenemos que pensar es en el uso sensual de tanta imagen. ¿Por qué? Porque ese proceso de unificación de las ideas se va a realizar por medio de imágenes, no por medio de escritos, porque como se hablaban diferentes idiomas, entonces es difícil que hubiera una literatura escrita en el mismo idioma. Y encima de todo eso habían diferencias muy profundas socioculturales y étnicas. Entonces, naturalmente, todo esto provocó un uso muy importante de las imágenes a través de representaciones teatrales que los documentos identifican como autos sacramentales. Es decir, por ejemplo, el Vía Crucis, los dolores de Jesús, los dolores de la Virgen, todo esto, lo que nosotros vemos expresados actualmente nosotros a través de estos desfiles de meditación sacra, que son las procesiones del siglo XXI, nosotros tendríamos que apreciarlos como una representación teatral, un divino simulacro de un auto sacramental. Es
lo que nosotros podíamos comprender en el siglo XVI, cuando esto comienza. Luego se va a legislar todo esto porque va a tener una utilidad didáctica para la enseñanza del Evangelio, y esa utilidad didáctica va a preferir el uso de imágenes sobre actores, principalmente en los papeles principales, sea el caso de Jesús, la Santísima Virgen, San Juan, la Magdalena, San Pedro, María Cleofas, María Salomé. Entonces todo eso nos hace que las estatuas vayan a cumplir una función muy especial, porque van a sustituir a los actores principales de estas representaciones como llegan hasta nuestros días. En ese proceso nosotros tenemos que pensar que la Semana Santa que nosotros vivimos no es ni por el asomo algo relacionado, por decirles, como hace 50, 60 años será otra cosa totalmente diferente, hace 100 años será otra cosa totalmente distinta, y hace 200 años todavía algo mucho más diferente. Entonces nosotros, para tener nosotros esa idea, tenemos esta lámina, ¿no? ¿Qué fuentes tenemos para conocer la Semana Santa? ¿O cómo nos podemos explicar esta Semana Santa del siglo XXI? Nosotros vemos actualmente la cultura viva, que está constituida por todos los elementos tangibles que han sobrevivido hasta nuestros días. Nosotros vemos unas sandas grandísimas, enormes, pero tenemos que pensar que hace tantos años las andas eran más reducidas, el año pasado, antepasado, hace 10 años eran más reducidas, y hace 100 años eran mucho más reducidas. Nosotros tenemos que pensar también que cuando nosotros hablamos de las imágenes, hablamos de las cofradías, de las hermandades, nosotros pensamos en que son organizaciones religiosas que funcionan como actualmente, ¿no? Que prestan un servicio de juntar las colectas del pueblo para la veneración de las imágenes, para el culto sagrado, para llevar a cabo todo lo que es en sí el desarrollo de los desfiles sacros. Nosotros tenemos que pensar que antes una cofradía era algo totalmente diferente, algo totalmente dirigido a preparar a las personas para la vida eterna. Sin embargo, el siglo XXI nos propone que entre más experiencias tengamos en el menor tiempo posible, es así la vida. Y en ese proceso tenemos nosotros que entender cosas muy importantes. Tenemos que entender que actualmente nosotros tenemos que tener un automóvil a cierta edad, tenemos que vestir de tal forma, tenemos que tener tanto dinero disponible, tenemos que responder a un ideario social intelectual. Sin embargo, no nos damos cuenta que esto era algo totalmente en el periodo diferente, en el ideario de la sociedad colonial, en el que nosotros veníamos a este mundo a prepararnos, ¿no? A sufrir, a gozar, a pasar experiencias que nos llevaran a gozar de la gloria eterna, o bien nos podían llevar también a la condenación, que era en un lugar de sufrimiento que se simula con las llamas del infierno. Entonces, son idearios y cosas totalmente diferentes. Las hermandades pues predominan en las áreas urbanas. Existen cofradías todavía en el interior del país, pero estas no se asemejan a lo que usted está explicando, doctor. No, nosotros tenemos que pensar que las hermandades, cofradías, asociaciones católicas, todo lo que nosotros tenemos actualmente son empresas que recogen el culto, encargadas del culto, y recogen el dinero para pagar los músicos, para pagar cargadores, luminotecnia, sayones, sirvientes voluntarios que tienen los desfiles sacros, las vestimentas, todo lo que interviene en esto, ¿no? Los músicos, los honorarios de los músicos, y actúan como empresas capitalistas legisladas del momento en que el Papa León XIII reorganiza la Iglesia Católica Mundial, y a nivel de Guatemala las reorganiza el arzobispo Ricardo Casanova y Estrada en la última década del siglo XIX. Entonces, desde ese momento se deja abierta la posibilidad de la venta libre de turnos, esto quiere decir los derechos para cargar una cuadra a las imágenes, de recaudar fondos, y que una cuestión muy importante, y que estos fondos no pasen a la iglesia.
no van a pasar a la iglesia porque la legislación liberal prohibía que la iglesia fuese dueña de cuentas bancarias. Entonces va a pasar a nombre de particulares, quienes van a ser los encargados de administrar ese dinero para que se lleve a cabo el culto religioso. Entonces ahí encontramos cambios cualitativos y cuantitativos de esas antiguas cofradías. Y dentro de esto, pues el dinero va a ser utilizado única y exclusivamente para el culto de la imagen o los demás cultos que la advocación titular tenga bajo su patrocinio. Eso quiere decir, por ejemplo, si una hermandad es de un nazareno o de un sepultado, sí puede patrocinar una festividad del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen de Candelaria, en casos o de la Virgen de la Merced, es decir, la entrada de una... las entradas que cubre una imagen puede ceder fondos a las demás imágenes, entonces, o a las demás conmemoraciones, porque pensemos que en este momento de nuestra historia, por ejemplo, hay devociones que antes eran muy acendradas dentro del ideario de nuestro país, pero actualmente como tales necesitan un subsidio de otras. En ese sentido, por ejemplo, podríamos decir las fiestas patronales parroquiales, ¿no? Las fiestas parroquiales, por ejemplo, del Señor San José, de la Virgen de Candelaria, de la Virgen de la Merced, ya no generan los suficientes fondos para autosostenerse. Entonces son las hermandades de pasión de ese momento las que ayudan al desarrollo del boato del culto en otra ocasión. Entonces vemos ahí cómo estos espacios de socialización y de convivencia se amplían en torno de la Semana Santa, pero también tienen serios problemas en torno de lo que son las conmemoraciones patronales de cada barrio.